con 33 minutos, iniciamos información y análisis. Hoy martes 16 de junio con 22 grados de temperatura en toda la capital del país, día número 98 de cuarentena, por la que estamos atravesando, por supuesto, para evitar la propagación del COVID-19 a nivel país. Estamos en compañía de la señora Berenice Salema, ella es CEO de Bori Bori Food, a quien le agradecemos el tiempo para con nosotros, por estar acompañándonos en esta media hora de mucha información. Buen día, Berenice, ¿cómo le va? Buen día, José, ¿cómo estás? Un placer, un privilegio poder estar acá contigo y compartir a través de este medio buenas noticias. Para ponerle un poco en contexto a las personas, ¿a qué rubro se dedica Bori Bori Food? Creo que el nombre ya lo dice todo, pero hablarnos un poco de la marca y cuánto tiempo llevan trabajando en el mercado nacional. Nosotros somos una startup, una empresa pequeña que realiza servicios de entrega a domicilio u oficinas que son comidas frescas, 100% natural, inspiradas en los sabores tradicionales paraguayos. No son comidas congeladas, son con una tecnología especial de envasados al nitrógeno. Y ese envasado al nitrógeno nos permite ser los únicos con esta innovación en Paraguay. Y la experiencia se trata de facilitar eh, un estilo de vida saludable a las personas que no quieren o no saben cocinar, y entonces tienen una comida gourmet y saludable, un modelo de suscripción, ¿cuáles? O y este modelo desde sus inicios digital. Digo digital al ser vía web o vía WhatsApp, Sí. la forma de acceder a estos servicios. Nunca tuvimos un local físico. Y Ah, así es como correcto. funciona desde julio del 2018. Sí. Desde julio, a ver si te entendí un poco, hay algunos problemitas de conexión. Desde julio de 2018 están en el mercado trabajando con Bori Bori Food, que es más bien un servicio de delivery, no tienen un local propio para lo que serían las comidas frescas que ofrecen. ¿Es así, Berenice? ¿Es así, Bere? Es así, así mismo. Ah, Sí, correcto. todavía Y, no tenemos. sí, te Sí, te escucho. escucho. Adelante, No, Bere, ¿qué ibas a que, decirnos? que no llegamos a tener un local físico como es una Sí. startup y era una innovación. Decidimos desde el comienzo empezar con una estructura liviana en costos fijos y entonces centrarnos a ver cuál sería la aceptación de esta innovación en Paraguay. Y grata nuestra sorpresa, sabíamos que los paraguayos iban a estar a la altura y también aceptar una innovación que les haga la vida un poco más fácil y que les asegure salud, sabor, y nosotros también proponemos sostenibilidad en toda la cadena de valor. Y bueno, entonces, desde el comienzo digital y todavía no nada físico, digamos, una O experiencia física sea, no tenemos todavía. O sea, se podría hablar entonces de que desde sus inicios Bori Bori Food estaba listo para esta transición de lo que era el modo analógico, por llamarlo de alguna manera, hacia el rubro tecnológico, porque muchas de las empresas tuvieron que reinventarse en ese sentido y pasar a ser muy amigas de la tecnología. Así mismo. La verdad es que si uno compara la facturación de un restaurante normal y un servicio como el nuestro, es muy diferente también. O sea, podemos decir que es la tercera parte de lo que vende un local en el patio de comidas de cualquier shopping antes de la pandemia. Y Ujú. entonces es como para empezar. En ese entonces yo decía que era como para empezar. Yo soñaba con un local físico. Hoy, después de la pandemia, nosotros también como que teníamos algunos planes de acercarnos más a la experiencia física de retail, a los clientes para que nos conozcan, para generar ese reconocimiento de marca y hacer como que el uso de la tecnología sea un poco más fácil. Pero la pandemia también hizo que flexibilicemos todos los planes que teníamos para el 2020. Es decir, nosotros también tuvimos que reinventarnos y concentrar nuestro esfuerzo muchísimo más en lo que era esa experiencia digital. Y al comienzo fue duro también en términos de demanda, porque
teníamos clientes súper asiduos, súper fieles, que nos abandonaban por falta de un poder adquisitivo, por una restricción en el poder adquisitivo debido a los problemas laborales, pero también teníamos clientes nuevos y entonces toda la pandemia nosotros te puedo decir que no es que crecimos, pero sí, aunque creció el servicio de delivery, creció, Sí, nuestra demanda se mantuvo, ¿verdad? Porque ok, había esa como rotación de... Y también la competencia que creció de manera así sí, muy, muy, muy grande, porque todos haciendo servicio y sí. esta dinámica logramos mantenernos, que creo que de eso se trata esta crisis, ¿verdad? Que es que Sí. a pesar de que el huracán esté, nosotros podamos ser flexibles como la palmera, resilientes y mantenernos hasta que todo esto pase, ¿verdad? Es así, Bere, y lo mencionaste vos, la competitividad o la competencia en el mercado en este rubro creció bastante porque mucha gente se reinventó también, pero es súper positivo que una Sí. marca que ya lleva 2 años en el mercado se mantenga de esta manera. Estamos súper contentos de que no es una MIPYME más que terminó lastimosamente cerrando sus puertas quizás por la crisis, sino que se mantuvo y está superando esta crisis. Ahora, sabemos que son 98 días de cuarentena por la que atravesó el país, si bien el rubro de lo que son productos alimenticios no cerró totalmente, como es el caso también de los locales gastronómicos que utilizaban el servicio de delivery. Ujú. ¿Cómo o cuál fue el mes más difícil desde la perspectiva suya? ¿El mes de abril, el inicio de marzo? ¿Cuál fue el mes que más costó superar? Y creo que a medida que avanzaba era un poco más desafiante, ¿verdad? Porque también era como que había menos disponibilidad en cuanto a la que la gente destinaba al consumo. Entonces al comienzo era como que no se sabía bien todavía hacia dónde íbamos y yo creo que finales de abril, mayo, ya era así como más cauteloso el gasto en, en estas cosas. O sea, creo que había más propensión al ahorro, digamos. Y, y creo que en ese sentido los hábitos del consumidor están cambiando bastante Sí. y bueno, las propuestas también se están adecuando a eso. ¿Te parece que de por ahí con la fase 3 de la cuarentena inteligente, en donde más personas ya pueden asistir a un local gastronómico, la gente se estaría arriesgando de ir a consumir en un restaurante? ¿No te parece que la gente se abraza más todavía a ese servicio de delivery, que me traigan hasta mi casa, la comodidad, la seguridad por sobre todas las cosas? ¿Cómo lo vi? Sé que iniciamos recién esta fase 3 de cuarentena inteligente, es el segundo día, pero ¿cómo lo vivieron ya ustedes ese primer día? Y como lo nuestro es de servicio Ujú. y bien, nosotros vemos una gran aceptación de esa comodidad y de esa seguridad que vos estás diciendo, ¿verdad? Más que nada, en mi opinión, el consumidor paraguayo está buscando muchísimo esa seguridad, esa confianza y para ventaja de una propuesta como la que nosotros le hacemos, que es saludable, la gente está priorizando muchísimo su salud. Sí, Entonces, nosotros hacemos 100% natural, entonces que tienen ese toque gourmet, pero bajo la premisa que van a cuidar y van a aportar salud, ¿verdad? Y entonces yo creo que de ahí lo que tenemos que irnos, ¿verdad? O sea, la confianza está buscando, yo creo que el consumidor paraguayo, y no, yo creo que sí también va a funcionar la fase 3 en el sentido que los locales gastronómicos van a sentir un repunte positivo ujú, de la Atena, pero no sé si va a ser igual que antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces es como que tenemos que irnos evolucionando y acostumbrándonos a este nuevo estilo de costumbre que es así como que apunta más a la seguridad y a la salud.
Bere, en ese sentido me gustaría consultarte, no sé si tuviste la posibilidad de escucharla a la ministra de Industria y Trabajo, a la ministra del Trabajo, en este caso Mars Basigalupo, Ujú. mencionando de que la mayoría de las empresas ya están retomando sus actividades al 100%, es decir, las ventas y esas cuestiones ya están llegando a lo que sería el 100% de operatividad de las empresas. Mucha gente tachó de mentira estas declaraciones y que ni en Suecia, que es uno de los países que mejor está en cuanto a su economía frente a la pandemia del COVID-19, logra eso. Sin embargo, nuestra ministra de Trabajo, Basigalupo, Carla Basigalupo, lo dijo ayer en la conferencia de prensa, de que muchas empresas ya están nuevamente operando prácticamente con normalidad al 100% de su capacidad y que las ventas se recuperaron. ¿Cómo se siente ese tipo de declaraciones de alguien que representa el trabajo en el gobierno nacional y sabiendo que hay tantas MIPYMES que se están ahogando prácticamente a raíz de estos 98 días de cuarentena por la que pasamos a nivel país? Definitivamente, creo que el esfuerzo que hizo el Ministerio de Trabajo por causar el menor impacto negativo y todas las acciones que se hizo como gobierno son así muy, muy alentadoras, pero no sé si fueron suficientes como para evitar que muchas MIPYMES sufran el impacto de cerrar, ¿verdad? De no tener ingresos, no tener ventas. Entonces es ya un tema de flujo de ingresos, ¿verdad? Y eso hace insostenible que muchos hayan podido mantener empleos, ¿verdad? Y estamos hablando de tiendas, no solamente de locales gastronómicos, de todo ese sector terciario de servicios comerciales. Y entonces yo creo que golpeó sí, definitivamente mucho. No, no, eh, creo que nos va a llevar un tiempo, creo que nos va a llevar un tiempo como país, Uh -huh. como sociedad, adecuarnos a ese impacto. O sea, A, bastante fue, recuperar, a bastante recuperarse. desempleo se generaron, Sí. sí, a recuperarse, sí, sí. Y se ve en el consumo que disminuyó, ¿verdad? También. Totalmente, porque el poder adquisitivo al disminuir tantos empleos también disminuye, ¿no, Ver? Totalmente. El empleo, o sea, al tener menores ingresos, por más de que a muchos empleados se les haya liquidado y Uh entonces -huh. con eso tengan mayor disponibilidad, hay como una adversión al Un consumo y celo, entonces, sí, un un celo por ahorro, el dinero, un ahorro, sí. A eso le totalmente. llamaban en economía como la paradoja del ahorro, que en tiempos de crisis, Sí. por más de que vos tengas esa disponibilidad, vos guardás ese dinero por si acaso, porque no sabes cómo va en el futuro, entonces hay como incertidumbre. Pero yo creo Es que así. esto va a ir mejorando de a Sí. poquito, o sea, Paraguay es Y un por ahí viene, Berenice, mi siguiente consulta. ¿Cuál es la expectativa para este segundo semestre del año? Fue un primer semestre prácticamente para el olvido, pero para el aprendizaje, como siempre lo digo. Pero este segundo semestre hay que repuntar, hay que adoptar esa manera COVID de vivir prácticamente resignándonos a que posiblemente ni pueda existir una vacuna o un tratamiento. Entonces, adoptar ese modo COVID de vivir que tantas otras enfermedades nos previenen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la expectativa que se presagia para estos últimos 6 meses del año? Yo creo que ahí me recuerdo a un verso de Víctor Hugo que decía que a las personas que no desarrollaron fuerzas, el futuro les significa incertidumbre. A las personas que son temerosas es incertidumbre. A las personas que no desarrollaron fuerza es como dificultad. Pero para las personas que eligen ser valientes, esta dificultad nos lleva a un punto de ver esta situación como una oportunidad. Y Sí. entonces yo creo que sí es una oportunidad para ver cómo podemos salir adelante y esa dificultad también nos lleva a un punto de decisión a qué actitud vamos a tomar, ¿verdad? ¿Vamos a tomar una actitud de valientes como somos los paraguayos o vamos a tomar una actitud de víctimas,
de pobrecitos que no podemos sobrevivir de la misma manera que antes, porque definitivamente tenemos que reinventarnos para poder sobrevivir los próximos 6 meses y creo que va a salir una mejor sociedad a partir de esta situación. Yo soy una persona de mucha fe y yo creo que Dios hizo maravilla en Paraguay hasta ahora, porque somos un país pequeño que tuvo un poquito, o sea, un impacto, ¿verdad? Pero fuimos uno de los países que menor impacto negativo tuvo en nivel económico y a nivel de salud. Entonces, yo creo que hoy día vemos un cuadro esperanzador, que la pandemia hizo lo suyo en la economía. Claramente no vamos a negar que está golpeada, ¿verdad? Pero así también en todo el mundo. Entonces no es que somos eh, los únicos, pero en el segundo semestre yo creo que es alentador y confío en que una rápida, una rápida recuperación se va a dar. Y tenemos muchísimo eh, me alienta mucho que ayer vi en las noticias que más de 1000 empresas, por ejemplo, se formalizaron a partir Sí. de esta pandemia. Entonces yo creo que va a ser una oportunidad de ser más nacionalistas que nunca, de Ujú. abrazar nuestra bandera y elegir los productos que se hacen acá. Entonces, por ejemplo, ir a la góndola, ver en el súper qué hay que se está importando, ¿no? Elegir el producto nacional y eso. Sí. Yo creo que se viene un tiempo de grandes logros después de esto. Esperemos realmente que sea así. En ese sentido, también me gustaría preguntarte una última consulta a nivel de accionar del gobierno. ¿Cómo calificas un poco el accionar tanto del lado sanitario y del lado económico en cuanto a créditos para las MIPIMES, esa asistencia necesaria, esa fluidez de dinero en el mercado que se necesitó por tanto tiempo y que muchos de los empresarios están calificando como aplazada la gestión en el ámbito económico del gobierno? ¿Cómo lo calificás vos en el ámbito sanitario y en el ámbito económico? Gobierno debería destinar más fondos para apoyar a las pequeñas y a las medianas empresas, sobre todo. Necesitamos ese apoyo del gobierno, ¿verdad? Muchos colegas están viviendo sus sueños, sus esfuerzos hechos trizas después de esta situación, ¿verdad? Entonces sería oportuno un subsidio o métodos accesibles a préstamos para apoyar y asegurar la sobrevivencia de estas empresas y también los pequeños empleos que se genera a través de esta mano de obra, ¿verdad? Y Y pequeños, grandes en empleos, general, ¿no? yo admiro, Pequeños, grandes empleos, porque las MIPIMES prácticamente están empleando al 80% de lo que sería la sociedad paraguaya. ¿verdad? Totalmente, somos una empresa que su economía se basa sobre todo en esas pequeñas empresas, ¿cierto? Y el Totalmente. gobierno, yo creo que en general se portó, o sea, nos ayudó hasta aquí con medidas mínimas de propagación del virus que fueron rígidas y nos costó un montón, pero creo que eso en términos de salud nos ayudó muchísimo a que no se propague el virus. Fue súper difícil adaptarnos, pero fue bueno. O sea, en ese sentido admiro la decisión que se tomó desde el comienzo y también que se impulsó la flexibilización de pago a los bancos, eh, los primeros meses en los impuestos. También me parece muy buena la acción que se hizo con Puitubo. Y, y bueno, creo que esos fondos de solidaridad también apoyaron a los compatriotas, ¿verdad? Y bueno, yo creo que se podría, obviamente, enfatizar un poquito más de fondos para las MIPIMES Ujú. y, y en definitiva, sí, eso va a ayudar un montón. Muy bien, la señorita Berenice Salema, CEO de Boribori Food, le agradecemos por haber acompañado en este conversatorio, muy ameno, pero no queremos despedirla sin antes dejar un breve mensaje de cuál creen ustedes desde su sector que es la luz al final de este túnel tan extenso que tiene 3 meses y se llama COVID-19. Había una frase de Winston Churchill que a mí siempre me gustó, que Ujú. dice que soy optimista porque no le encuentro utilidad
a hacer cualquier otra cosa. Creo que el optimismo es la fe que nos ayuda a encauzarnos y a enfocarnos en el logro. Entonces yo hoy quiero motivarles, inspirarles a que se enfoquen en esa posibilidad positiva de resurgir y también de que es una oportunidad buenísima de que nos acordemos que en chino, en crisis significa oportunidad. Y entonces para eso tenemos que mantenernos positivos, mantenernos viendo esas posibilidades de producción, de innovación. Y para innovar tenemos que estar concentrados en nuestras fortalezas, en qué podemos hacer nosotros mejor, en qué podemos hacer diferente. Y en definitiva, vamos a resurgir. Paraguay es un país que sobrevivió a muchísimas guerras y a esto se vive algo parecido y entonces yo creo que somos valientes, somos fuertes y trabajadores, así que con honestidad y en búsqueda de la excelencia creo que vamos a salir adelante. Quiero resaltar algo que me llama la atención, es un factor común en la charla que mantuve con muchos empresarios en este espacio, que es justamente crisis significa oportunidad en chino. Puedo tener la seguridad de que todos me dijeron la misma frase y en definitiva es un poco la perspectiva con la que uno mira la situación, ¿no? Quizás muchos miran una crisis como algo catastrófico, como algo desordenado, sin embargo, otros miran con una perspectiva un poco más positiva, como mencionaba nuestra invitada el día de hoy. Gracias, Berenice. Muchas gracias a vos. Muy bien, nosotros llegamos a la parte final de este conversatorio periodístico. Te invitamos a que te mantengas conectado a las pantallas de 5 Días TV. A las 10 de la mañana puntualmente inicia otro conversatorio periodístico con el compañero Juan Pablo Fernández Bogado y dos invitados de lujo. Por tu compañía, muchísimas gracias y quedamos en contacto.